Tiki, tiki. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Genial, de 10. Bueno, chicos, hoy vamos a arrancar con la primera partecita. Ahí estamos, ahí son varios más. 2. Bien, genial. Bueno, vamos a arrancar hoy con la primera parte de lo que es el módulo de cardio, ¿sí? Es bastante largo, es bastante tomado, y yo diría que de los módulos que involucra semiología es por ahí el más difícil de comprender. Por lo tanto, mi recomendación es que esta horita y media de clase activen sus neuronas a full, presten atención, traten de entender lo máximo posible para que después les sea solo un repaso, ¿sí? Un repaso y obviamente ver aquellos temas colgaditos que van a quedar, que no lo vamos a ver conmigo, sino que los tienen que ver ustedes, ¿sí? Ay, miren, me olvido de pasar el cuadrito de ¿quién me había pedido, Pía? ¿Vos me habías pedido los dolores? Háganme acordar, por si yo me olvido, háganme acordar por un mensajito por el grupo y yo les mando las tablas de los dolores. Así que bueno, eso. Arranquemos nomás. A ver, ¿dónde está esto? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la semiología cardiovascular. ¿Sí? En la semiología cardiovascular, chicos, ustedes van a tener que seguir una serie de pasos. Es muy importante en semiología el orden, chicos. Si ustedes se ordenan, sobre todo en este módulo que es bastante larguito, después les va a ser mucho más fácil recordar el resto. Es clave que se organicen, ¿sí? Entonces, primero, lo primero que... A ver. Ahí estamos. Entonces, la semiología cardiovascular nosotros la vamos a estudiar en una base de una serie de pasos, ¿sí? El primer paso a estudiar va a ser la presión arterial. Segundo paso, lo que es el pulso arterial. Tercer paso, pulsos periféricos. Cuarto paso, lo que es la semiología cardiovascular del cuello. Quinto paso, semiología cardiovascular del precordio. Ya vamos a ver qué es esto del precordio. A mí me encanta este tema. Y sexto paso, la semiología cardiovascular del abdomen. O sea, se refiere a que yo voy al abdomen a estudiar, pero a estudiar únicamente los fenómenos cardiovasculares que ocurren en esa región, ¿sí? O sea, eso lo hacemos tanto en el cuello como en el precordio como en el abdomen. Busco los fenómenos cardiovasculares que suceden en esta región, ¿sí? Entonces, estos 6 pasos desde hoy hasta la última clase de cardio lo vamos a ver y lo vamos a repetir todos los días para que se den cuenta de lo importante que es. Porque con esto ustedes se van a ordenar, ¿sí? Es clave para el orden y que ustedes no se pierdan cuando estén haciendo la historia clínica, el examen físico a sus pacientes, ¿sí? Perfecto. Esta presión arterial, chicos, que yo la pongo acá en primer lugar, hay algo que tienen que saber, que es que se la informa primero, o sea, se le informa como el primer dato entre lo que es la semiología cardiovascular, pero se le evalúa al último, chicos, al último. Cuando mi paciente entra por el consultorio, yo no voy a hacer que se siente al toque y le voy a tomar la presión arterial. La presión arterial se la toma en el último momento de la consulta, nunca al principio. ¿Alguno sabe o se le ocurre por qué puede ser eso? Puede ser que, porque cuando la vas a medir necesitas ciertos parámetros. Porque, porque tiene que tener ciertas condiciones el paciente para tomar la presión, dependiendo de la forma que ha llegado a la consulta, si ha llegado nervioso, si ha llegado en bicicleta, si ha tomado café, si, digamos, Bien, para eso me gusta más. cosas Más por externas ahí. que se puede
tener elevada la presión, pero que no sea del corazón. Algo así entiendo. Excelente, va Puede más ser. por ahí, va más por ahí. O sea, hace referencia, chicos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez lo que se conoce como hipertensión del guardapolvo blanco. Es un término que se reconoce y que ustedes lo tienen que saber, que habla de la hipertensión que se genera por el mismo nerviosismo o la misma ansiedad o emoción que se produce en el paciente en el momento de entrar a una consulta. Porque obviamente ustedes imagínense que el paciente primero que está llegando con algún problema de su salud, que entra a un consultorio de nosotros que somos desconocidos, que no sabe si le vamos a hablar bien, si le vamos a hablar mal, si la respuesta que le vamos a dar acerca de su problema va a ser bueno o va a ser malo. Entonces es como que entra con cierto grado de desconfianza, de inseguridad, de ansiedad, de nerviosismo. Todo eso implica una descarga simpática de adrenalina y la adrenalina hace que suba la presión arterial, chicos. Es por el mismo hecho de vernos a nosotros con el guardapolvo blanco, que somos personas que ellos no nos conocen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de por qué no se lo toma al principio y por qué así al último momento? Sí. Perfecto, genial. Es por esto entonces, por la hipertensión del guardapolvo blanco, que tomamos al último la presión arterial. Se evalúa al último, pero se le informa primero, ¿sí? Bien. El segundo paso a evaluar va a ser el pulso radial, que lo vamos a ver en todo lo que es la arteria radial. Y tenemos una memotecnia, con lo cual nos vamos a acordar cada una de las características que tenemos que estudiar y evaluar de este pulso. Los pulsos periféricos, bastante cortitos. La semiología cardiovascular del cuello, que esto lo van a ver ustedes, ¿sí? La semiología cardiovascular del cuello lo van a ver ustedes. Si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden mandar, yo obviamente los ayudo. El precordio, súper importante, a mí este tema me encanta. Ya van a ver que el precordio es una región del tórax donde se refleja el corazón y los grandes vasos. Y por último, lo que es semiología cardiovascular de todos aquellos fenómenos que pueden producirse a nivel del abdomen, ¿sí? Entonces, estos 6 pasos de memoria, chicos: presión arterial, pulsos periféricos, semiología cardiovascular del cuello, del precordio y del abdomen, ¿sí? Perfecto. Bien, empecemos entonces. Vamos a ir con nuestro primer ítem. Nuestro primer ítem dijimos que era la presión arterial, ¿sí? Evaluamos la presión arterial. Yo lo voy a dejar anotado acá para que no nos olvidemos. Evalúo al último, informo primero. Perfecto. ¿Y qué es esto de la presión arterial, chicos? ¿Qué es esto que es algo tan común y tan corriente en nuestro medio, ¿sí? La presión arterial se define como la fuerza, es una fuerza que ejerce la sangre sobre la pared vascular ¿sí? Entonces, esto es una fuerza. Es la fuerza que ejerce la sangre cuando está pasando a través de los vasos sanguíneos y empuja las paredes de estos mismos vasos sanguíneos. Eso es la presión arterial, ¿sí? Es una fuerza contra la pared vascular, ¿sí? Ahora, algo que ustedes tienen que saber son 3 fórmulas que son las siguientes. Les voy a poner acá. Esto no lo toman tan seguido, pero lamentablemente sí lo tienen que saber, ¿sí? La fórmula de la presión arterial, cómo calcularla, que se calcula como el volumen minuto por la resistencia periférica. El volumen minuto, chicos, no es otra cosa que la cantidad de sangre que eyecta el corazón, el ventrículo izquierdo, en un minuto, ¿sí? Es la cantidad de sangre que sale de mi corazón en un minuto. Y es aproximadamente de entre 5 a 6 litros, ¿sí? Y la resistencia periférica es aquello que está determinado por el estado de mis vasos periféricos. O sea, el estado ya sea de vasoconstricción o de vasodilatación. Vasodilatación, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en la vasoconstricción disminuye el calibre de los vasos, por lo tanto va a aumentar la resistencia periférica.
Si aumenta la resistencia periférica, mi presión arterial también va a aumentar, ¿sí? A lo contrario, lo que sucede en la vasodilatación, por ejemplo, la vasodilatación que se da en un proceso inflamatorio muy severo, en una sepsis, ¿sí? En una infección grave, la vasodilatación disminuye la resistencia periférica, ¿sí? Porque es como que se dilatan los vasos, por lo tanto disminuye esa resistencia que imponen los vasos, y también va a tender a disminuir la presión arterial, ¿sí? Y obviamente el volumen minuto, con el volumen minuto pasa lo mismo. Si yo tengo un corazón insuficiente, chicos, un paciente con insuficiencia cardíaca de larga data que viene y se descompensa, con lo cual su corazón dejaría de bombear, el volumen minuto va a tender a disminuir. Por lo tanto, también mi presión arterial va a disminuir, voy a tener un paciente hipotenso. ¿Se entiende, chicos? ¿O están perdidos? ¿Vamos bien o no? Sí, bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que son dos valores, volumen minuto, que depende directamente del corazón, y la resistencia periférica, que depende de todos los vasos que están por afuera en mi cuerpo llevando la sangre, ¿sí? Si baja o aumenta uno o el otro, mi presión arterial puede subir o bajar, ¿sí? Cuando un paciente con insuficiencia cardíaca se descompensa, deja de bombear, por lo tanto el volumen minuto disminuye lógicamente. En vez de mandar 6 litros por minuto, va a mandar 2 litros por minuto, imagínense. Entonces, obviamente, la presión arterial cae. Tengo un paciente con hipotensión, ¿sí? Para que vean cómo está relacionado. ¿Se entiende esta fórmula o no? Sí, eso. Perfecto, de 10. Ahora, otra fórmula que tenemos que conocer es la presión arterial diferencial. La presión arterial diferencial. Uy. Que lo cerré. Ah, esperen que lo cerré, chicos. Ahí lo hago. ¿Qué pasó? A ver, espérenme un minuto. Me parece que se le encerró todo. 2 segunditos, 2 segunditos. Ahí estamos. Un segundo. Bien, de 10. Ahora sí. Quiero mover esto nada más. Ahí está. Perdón, se me salió justo. Ahí están viendo de vuelta, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Veamos ahora. La siguiente fórmula es la de la presión arterial. Antes que nada, chicos, ¿alguno tiene idea de cuál es el valor de la presión arterial normal? ¿Qué valores se consideran normales para la presión arterial? 120/80, ¿no? Excelente. El valor normal es de 120/80 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué significa esto de 120/80? ¿Qué significa tener esto como límite de valor normal? ¿Sí? Porque, mejor dicho, sería menor, el valor normal sería menor o igual a 120/80. El problema es cuando se superan estos valores, ¿sí? El número 120, lo que a nosotros nos está reflejando es la presión arterial sistólica. Presión arterial sistólica o máxima, ¿sí? Es decir, es el valor de fuerza que ejerce la sangre cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ¿sí? Cuando hace la sístole del ventrículo izquierdo, sale con mucha fuerza la sangre del corazón y genera esta presión máxima o presión sistólica, ¿sí? Depende del ventrículo izquierdo. Y este 80 está reflejando lo que sería la presión arterial diastólica o mínima, ¿sí? Presión arterial diastólica o mínima.
Esa presión arterial diastólica mínima es la que justamente, al opuesto de la sistólica, se produce durante la diástole, cuando el ventrículo izquierdo está relajado, ¿sí? Entonces, la máxima es cuando se contrae, hace sístole el ventrículo izquierdo. Y la mínima cuando se está llenando, cuando está en diástole, ¿sí? Esos son los valores normales. Siempre tiene que estar por debajo de 120 la sistólica y por debajo de 80 la diastólica. Valores elevados por encima de estos números, hablamos de hipertensión, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Estos son los valores normales. Perfecto. Se entiende por qué sistólico y por qué diastólico, ¿no? Por qué máximo o mínimo, ¿sí? ¿O no? Hice una pregunta. Diga. ¿La diastólica está entonces relacionada a la resistencia periférica? O... Sí, está más relacionada a la resistencia periférica. Sí, sí. Exactamente. Si vos tenés un paciente que está totalmente vasodilatado, un paciente vasodilatado, por ejemplo, porque hizo una sepsis. La sepsis es una inflamación muy severa, es un cuadro infeccioso con inflamación muy grave. Ustedes saben que en la inflamación los vasos sanguíneos se dilatan para permitir todo el pasaje de las células sanguíneas de defensa, para permitir el pasaje de los glóbulos blancos, macrófagos, neutrófilos, etcétera, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en esa situación que vos tenés una vasodilatación importante, tu resistencia periférica cae, con lo cual puede caer tu presión arterial diastólica o mínima, ¿sí? Ah, bien, gracias. No, de nada, excelente, buena pregunta. ¿El resto lo entiende? Sí. Bien, genial. Vamos con la próxima fórmula, que es lo de la presión arterial diferencial que yo les decía recién. Se llama presión arterial diferencial o presión de pulso. Así se llama, lo pueden escuchar como cualquiera de los dos nombres. Y no es otra cosa que la diferencia que hay entre la sistólica y la diastólica, ¿sí? O sea, normalmente, si nosotros decimos que lo normal es que yo tenga 120 de una y 180 de la otra y 80 de la otra, la diferencia, la diferencial sería de 40 milímetros de mercurio, ¿verdad? Eso sería lo normal, es únicamente la diferencia. ¿Se entiende o no? Sí. Perfecto. Y la última fórmula que tienen que conocer es la de la presión arterial media o presión de perfusión, se llama también, presión de perfusión. Y esta es la presión más importante, chicos, ¿sí? Esta es la más importante porque refleja lo que es la perfusión a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Cómo está pasando la sangre a través de los vasos sanguíneos pequeñitos, que son los que van a irrigar todos nuestros tejidos, ¿sí? Nos indica si hay buena o mala perfusión. Y la fórmula de esta es presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica, ¿sí? Este es súper importante. Todos los médicos internistas, los que están en el cuidado intensivo de los pacientes, se fijan mucho en esta presión arterial por los mismos que les digo, que es la que marca si hay una buena o una mala perfusión a nivel de los tejidos, ¿sí? Entonces esas son 3 fórmulas que tienen que conocer. Pasemos ahora a hablar un poquitito de lo que sería el supuesto caso de un paciente que maneja niveles de presión elevados, ¿sí? Nosotros dijimos que el valor normal es que yo tenga una presión arterial, pero no vamos a hacer con rosa, ya veníamos con rosa. El valor normal, ay chicos, de 120/80. Eso es lo normal. Cuando está por arriba, hablamos de pacientes con hipertensión. Y a esta hipertensión van a ver que la podemos clasificar de 2 maneras, ¿sí? Primero que nada, hipertensión es cuando nosotros tenemos una presión sistólica, así vamos a hacer mejor, mayor o igual a, esperen, que me comento el hijo, mayor o igual a 140, ¿sí? De presión arterial sistólica, y o
mayor o igual a 90 de presión arterial diastólica, ¿sí? ¿Por qué pongo I-O? Porque con que una de las dos presiones, ya sea la sistólica o la diastólica, esté aumentada, ya hablamos de un paciente con hipertensión. Es decir, puede estar aumentada solo la sistólica y mi paciente va a ser hipertenso, puede estar aumentada solo la diastólica y mi paciente va a ser hipertenso, o pueden estar aumentadas ambas y también va a ser hipertenso, ¿sí? Y el valor de punto de corte para hablar de hipertensión es 140 para la sistólica y 90 para la diastólica, ¿sí? Entonces acá tienen el valor normal, 120/80, siempre menor o igual a eso, y después tienen los puntos de corte, con lo cual ya decimos que nuestro paciente es hipertenso. 140 de la sistólica y 90 o 90 de la diastólica, ¿sí? Eso es la hipertensión. Y lo que yo les decía recién es que nosotros podemos clasificar a esta hipertensión desde dos puntos de vista, ¿sí? La podemos clasificar. Clasificación de la hipertensión puede ser en base a los valores que maneja mi paciente o en base a la etiología o causa que provocó la hipertensión en mi paciente, ¿sí? Esto, chicos, cuando ustedes le pregunten al profesor, bueno, dígame qué me puede decir de la hipertensión, cómo la pueden clasificar, y bueno, profe, la podemos clasificar de dos maneras, según los valores que maneja el paciente, que van a ver que tenemos hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2 e hipertensión de grado 3, o según la etiología, en el cual el 90% de las personas hipertensas, chicos, el 90%. Ustedes saben que la hipertensión es una enfermedad súper común en nuestro medio, súper frecuente, súper negativa, tiene mucha morbilidad a largo tiempo y es tan común que es muy importante poder conocerla y manejarla, ¿sí? Sobre todo por la forma de vida que llevamos, el estilo de vida que llevamos en nuestro medio, la alimentación, el sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta hipertensión que tenemos en nuestra población, en un 90% es de etiología idiopática, es decir, no tiene una causa conocida. Y el otro 10% va a tener una causa conocida, que ya vamos a ver que pueden ser varias causas, que lo que me está queriendo decir que es una causa secundaria. Esto es una causa secundaria. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad a nivel del riñón que secundariamente me va a generar una enfermedad a nivel de mi presión. Como yo tengo enfermo el riñón, voy a tener hipertensión. Eso es una etiología secundaria, que es el 10%, es la minoría de los casos. Pero no importa, porque yo siempre lo tengo que descartar. Otro ejemplo es, por ejemplo, el paciente con hipo o hipertiroidismo. Tanto el hipo como el hipertiroidismo, chicos, nos da hipertensión. Eso les encanta preguntar en el examen final a los profesores. Cualquiera de las dos situaciones me puede dar una hipertensión. Y esa hipertensión va a ser de causa secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el problema es que yo estoy teniendo una enfermedad de base, hipo o hipertiroidismo, que secundariamente me generó una elevación en los niveles de mi presión arterial, ¿sí? Distinto a lo que hablamos que es lo más frecuente, que se da en el 90% de los casos, que es idiopática, que es la hipertensión idiopática o primaria, ¿sí? Porque no tiene una etiología de base. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Puedes repetir lo de la Sí. hipertensión, lo del el hipotiroidismo? Sí, mire. El hipo o el hipertiroidismo, cualquiera de las dos situaciones, genera hipertensión. Si yo tengo hipotiroidismo, voy a tener hipertensión. Si yo tengo hipertiroidismo, también voy a tener hipertensión. A los profesores les encanta preguntar eso porque ustedes se confunden. Ustedes dicen, no, bueno, el hipotiroidismo debe tener hipotensión y el hipertiroidismo hipertensión. Y no, ambos dan hipertensión. Y esa es una causa secundaria de hipertensión. ¿Por qué? Porque yo tengo una etiología de base, ¿sí? O sea que el hipo o el hipertiroidismo es una patología de base que secundariamente me origina valores elevados de mi presión, ¿sí?
Bien, gracias, Isa. No, de nada. ¿El resto entiende o no? Sí, Bien, perfecto. Entonces veamos. Nosotros estábamos hablando acá. No sé por qué no puedo borrar esto. Ahí va. Bueno, estábamos hablando de que tenemos dos maneras de clasificar esta presión arterial elevada, ¿sí? Entonces, clasificación. Uy, esperen. Se volvió loco esto. La clasificación, chicos, de la hipertensión puede ser, por un lado, esperen. No sé qué le pasa hoy, chicos, me lo compro. Me está volviendo loca. Denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Justo ahora se me viene a trabar. Bueno, les quiero mostrar esta diapositiva. Ahí está. Esperen. Mil perdones. Bueno, seguiremos así. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, está bien. Bien. Bueno, entonces decíamos que esta hipertensión la podemos clasificar de dos maneras. Puede ser una clasificación en base a sus valores o puede ser una clasificación en base a la etiología, o sea, a la causa que me generó la hipertensión. En base a sus valores, chicos, esto que están viendo acá en el cuadrito es todo lo que tienen que saber. Lo normal es que sea hasta 120, lo óptimo, digamos, hasta 120/80, ¿sí? Estas dos franjas que tienen acá se considera normal alta. Todavía no hablamos de paciente hipertenso, ¿sí? Hasta que no supera los 140 ni 90 de diastólica, no hablamos de paciente hipertenso. Decimos que es una presión normal alta, ¿sí? ¿Cuándo empezamos a hablar de hipertensión? Recién cuando tenemos mayor a 140/90. Eso es una hipertensión de grado 1, ¿sí? Después tenemos de grado 2 y de grado 3, que esa es la hipertensión de grado severa, ¿sí? Esos valores después se fijan bien ustedes y se los memorizan. Van a ver que es como que va de 20 en 20, ¿sí? 140/60, 160/80 y más de 180, ¿sí? Y la diastólica va de 10 en 10. Esta va de 20 en 20 y esta va de 10 en 10, ¿sí? 90, 100, 100, 110 y más de 110, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación en base a los valores que hablamos de hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2, hipertensión de grado 3. En cuanto a la clasificación etiológica, decimos que puede ser primaria, que es aquella idiopática donde no hay una causa aparente, esta es la más frecuente, ¿sí? Y puede ser también secundaria.
La secundaria es cuando yo tengo una enfermedad de base que me genera mis valores de presión altos, que me genera la hipertensión, ¿sí? Que es el ejemplo que yo les daba recién. Por ejemplo, causas endócrinas, tenemos tanto el hipo como el hipertiroidismo, ¿sí? Que cualquiera de los dos me daba hipertensión, ¿sí? Otro ejemplo endocrino puede ser el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el síndrome que se manifiesta con todos los signos y síntomas ocasionados por un exceso de cortisol en la sangre. Tengo mucho cortisol. Ese cortisol eleva los valores de presión arterial. También puede ser, por ejemplo, por un hiperaldosteronismo. Ustedes saben que la aldosterona es la hormona encargada de reabsorber el agua y el sodio a nivel del túbulo colector. Si yo tengo hiperaldosteronismo, tengo mucha aldosterona, se reabsorbe mucha agua y sodio, voy a ver que este paciente va a tener elevado su presión arterial, ¿sí? También puede ser de causa renal, ¿sí? ¿Por qué de causa renal? Porque, por ejemplo, podemos tener un síndrome nefrítico. Esto ya lo van a ver. En el síndrome nefrítico, con I, nefrítico con I, los glomérulos se inflaman y como se inflaman estos glomérulos no dejan filtrar la orina. Por lo tanto, se acumula y aumenta la volemia y voy a ver que mi paciente tiene hipertensión. Otra causa es la renovascular. Ustedes saben que ambos riñones están irrigados, cada uno por su arteria renal, ¿verdad? Cada uno tiene su arteria y su vena renal. Si yo, por ejemplo, tengo justo a nivel de la arteria renal derecha, que va hacia el riñón derecho, tengo una placa aterosclerótica, o tengo un trombo, o tengo un coágulo, o tengo algo que me está obstruyendo la luz de esta arteria renal, se va a producir una elevación a nivel de esas presiones, ¿sí? ¿Van entendiendo o no, chicos? Sí. El resto, ¿cómo van? ¿Cómo van? Sí, de 10. De 10, si hay alguna duda me preguntan, ¿sí? No tengo problema. Otras causas, chicos, que siempre tienen que descartar son aquellas causas, por ejemplo, farmacológicas. Van a ver que todo lo que es la cocaína, los antidepresivos, ¿sí? Los glucocorticoides exógenos que se le da, por ejemplo, a un paciente con lupus, por ejemplo, todos esos fármacos elevan la presión arterial. Por eso yo siempre, chicos, pero siempre que a ustedes les entra un paciente y que le diagnostican que tiene hipertensión, lo primero que tienen que hacer es descartar una posible causa secundaria. Descartar endocrinopatías, descartar causas renales, renovasculares, causas exógenas como los fármacos, ¿sí? O las drogas, etcétera. ¿Sí? Chicos, de las causas secundarias, a ver, entre causa primaria o secundaria, lo más frecuente, ¿cuál es? Las primarias, las idiopáticas. La primaria, la idiopática, ahí les puse, esa es la más frecuente, ¿sí? La primaria. Pero de las secundarias, que es la minoría, la más frecuente dentro de la secundaria es la renal. Por lo tanto, ustedes siempre van a tener que estudiar el riñón a un paciente para descartar una causa secundaria, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, a pesar de que en el NOA sea, digamos, frecuente el problemas de tiroides, siempre la renal es más importante. Sí, porque para que vos, un hipo, a ver, es verdad, el hipo y el hipertiroidismo es mucho más frecuente en nuestro medio, en nuestra sociedad, pero tiene que ser un hipo, un hipertiroidismo muy salado, muy fuerte, como para que a vos te dé una hipertensión, ¿sí? La mayoría de la persona, de la gente que tiene hipotiroidismo y que está bien medicada, no son hipertensos. Ah, bien. Perfecto. ¿Alguno tiene otra duda? Sí, Isa, si nos toca un paciente que ya nos dice que es hipertenso, deberíamos preguntar si es referido a algo, porque viste que la mayoría dice que es por estrés y esas cosas y no saben por qué tienen hipertensión. ¿Eso lo averiguamos nosotros en examen físico o algo de eso o lo dejamos ahí? Es que lo más probable, no, vos no vas más que preguntar por qué es hipertenso, vas a preguntar si tiene otras patologías. Si a vos el paciente te dice soy hipertenso, pero después viene y te dice también soy hipotiroideo, o también tengo lupus y me medico con glucocorticoides, o no sé,
tengo un síndrome nefrítico hace 2 semanas y bueno, vos ya te vas a dar cuenta que esa hipertensión es por alguna de esas cosas. Pero por lo general, como te digo, el 90% son hipertensos idiopáticos, o sea que no van a tener ninguna causa. Vos lo que tenés que hacer más énfasis en preguntarle a tu paciente si te dice que es hipertenso, es decirle, ¿desde cuándo es hipertenso? ¿Toma la medicación? ¿Con qué se medica? ¿Cumple con la medicación? Esas preguntas sí o sí tenés que hacerlas. ¿Desde cuándo se medica? Si qué medicación toma y si cumple con la medicación. Eso sí o sí. Perfecto. Excelente. De 10. De 10 de 10. Otra cosa, chicos, es ver un poquito cómo hago yo el diagnóstico de hipertensión. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Bueno, lo primero ya se los dije. Lo primero ya se los dije que es que lo evalúo al final de la consulta, ¿sí? Eso ya lo saben, eso ya les dije. Y ahora les voy a hacer como una pequeña memotecnia que armé de una serie de cosas que el paciente y ustedes tienen que tener en cuenta antes de tomarle la presión a su paciente, ¿sí? Hay como medidas que uno tiene que tomar antes de ir a medirse la presión arterial. Y esa memotecnia es evitar. O sea, son todas las cosas que ustedes tienen que evitar antes de tomarle la presión al paciente. O mejor dicho, que el paciente tiene que evitar antes de que le tomen la presión, ¿sí? La E de no haber hecho ejercicio intenso. No haber realizado ejercicio intenso en los últimos 30 minutos. 30 minutos antes de la consulta no debe haber realizado ejercicio intenso. Debe tener la vejiga vacía. No tiene que estar el paciente con ganas de orinar, con ganas de ir al baño, porque eso también genera hipertensión, ¿sí? No tiene que tener ninguna inquietud psicológica, ¿sí? Es decir, no tiene que venir el paciente con un pico de estrés a la consulta, yo tomarle la presión y con eso ya diagnosticar lo que es hipertenso. No, porque obviamente el paciente acaba de sufrir una situación que no es constante y esa fue la causa de la elevación de su presión, ¿sí? Entonces el paciente tiene que venir tranquilo para que yo pueda medir y reflejar bien esos valores de presión. También tiene que evitar el tabaco, no tiene que fumar antes de venir a la consulta. Tiene que evitar los alimentos copiosos, abundantes, ¿sí? Porque esto también eleva la presión. Y tiene que haber tenido un reposo de por lo menos 5 minutos, ¿sí? Entonces, todos estos ítems, ustedes antes de tomarle la presión al paciente tienen que preguntar, ¿sí? Entre el paciente, impresan con toda la consulta, el interrogatorio, anamnesis, ¿sí? Empiezan con el examen físico y antes de tomar la presión arterial le tienen que decir, tiene ganas de ir al baño, hizo ejercicio antes de venir para acá, estuvo fumando, comió comida abundante, excesiva, hizo el reposo o no. Si le dijo no, sí, cumplí, si les dice que cumplió con todo, ok, perfecto, pasan y le ponen el tensiómetro y empiezan a tomar la presión. Pero si les dice que no, que se está haciendo pis desde que llegó, o que se estuvo fumando un pucho hasta justo antes de abrir la puerta del consultorio para entrar, bueno, ustedes ya saben que esos valores de presión que ustedes vean después no van a ser los verdaderos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Isa. Sí, Bien, perfecto. Otras cosas que tienen que tener en cuenta, ya cuando le están por tomar la presión arterial, es que el paciente esté bien sentado, con el brazo totalmente descubierto, ¿sí? Nada de tener ropa, una remera, una camiseta, un buzo y una campera, todo arruchado para arriba. No, porque eso comprime la arteria, entonces obviamente va a aumentar la presión. Le saco todo lo que le tenga que sacar y que el brazo quede bien descubierto, ¿sí? La espalda bien apoyada. La espalda apoyada sobre el respaldo de la silla. Los pies tocando el piso. Bien sentadito. El brazo a la altura del corazón, apoyado en la mesa del consultorio. ¿Sí? Todas cosas que tienen que tener en cuenta, chicos. Y ahora sí, una vez que yo verifique todo esto y está todo ok, paso a tomarle la presión arterial, ¿sí? Y cuando yo paso a tomarle la presión arterial a mi paciente y veo que tiene valores de presión elevada, ¿a partir de qué valores, chicos, digo de que tengo hipertensión?
140-90. Perfecto. Entonces, Quizá sí, una consulta. Sí. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer historias clínicas con el paciente que está acostado en la camilla? Bueno, intentan de que se siente y si no se puede sentar, le tomarán así la presión, chicos. Hay veces que eso a veces, muchas veces es un decúbito obligado. Quiere decir que el paciente no puede cambiar de postura por más que él lo quiera hacer, así que no les va a quedar otra. Pero eso modifica un poco las cifras que pueden dar Puede o modificar un poco, pero no mucho. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Si podés, lo haces que se siente y le acercas la mesita. Eso es mejor. Si no, le tomas acostado, no pasa nada. ¿Que se perfecto, siente en gracias. la camilla? ¿O hay que ponerlo en una silla porque no va a tener respaldo? No, que se siente en la camilla y le acercas una mesita para que apoye el brazo. Es mucho lío, chicos, si no lo tienen que trasladar al paciente a otra sala, básicamente, para que se pueda sentar. Claro, ¿Sí? bien, gracias. Quédense tranquilos. Bueno, ahora sí, ¿cómo hago yo el diagnóstico de hipertensión? No es tan así nomás, no es que el paciente llega al final de la consulta, le tomo la presión, ay, mayor a 140/90, listo, es hipertenso, lo medico. No es tan así nomás. Yo para decir que mi paciente es hipertenso, tengo que tener presiones elevadas, presiones de arterial elevadas por encima de 140/90, como ya dijeron ustedes, ¿sí? En 3 tomas diferentes, 3 tomas diferentes, realizadas en el intervalo de una semana. Y ahí recién yo digo, ok, mi paciente es hipertenso. Es decir, viene mi paciente el día lunes al consultorio, entramos, le pregunto todo lo que le tengo que preguntar, que no has hecho ejercicio, vejiga vacía, inquietud, todo el evitar, lo pongo en una buena posición y le tomo la presión. Le tomo la presión y me sale por arriba de 140/90. Por ejemplo, me sale 150/92. Perfecto. Agarro, le digo, por favor, venga el miércoles de vuelta. El miércoles siguiente le vuelvo a tomar la presión, ¿sí? Y ahí va a estar elevada, listo, perfecto, y lo vuelvo a llamar luego para constatar 3 veces, en 3 tomas diferentes, realizadas en el intervalo de una semana, que mi paciente sea hipertenso, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, con eso lo diagnostico yo. ¿Hay alguna duda, chicos, de hipertensión? Ah, esperen, otra cosa que les quiero aclarar, que he visto que lo han preguntado también en la última mesa, es la diferencia entre la urgencia y la emergencia hipertensiva, chicos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? Urgencia y emergencia hipertensiva. Bueno, les cuento. En ambas situaciones, ustedes tienen una presión arterial diastólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio. Chicos, es muchísimo. Es muchísimo. Fíjense acá, en la hipertensión de grado 3, acá, fíjense que la diastólica llega por encima de 110. Yo estoy hablando acá de que en una emergencia o urgencia tengo por arriba de 130. Es muchísimo, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones tengo mayor de 130 milímetros de mercurio. Y digo que es una urgencia hipertensiva, ¿sí? Cuando mi paciente no presenta daño de órgano blanco, daño de órgano blanco. O digo que es una emergencia hipertensiva cuando sí presenta daño de órgano blanco. ¿Qué quiere decir daño de órgano blanco? Quiere decir que tiene, por ejemplo, un daño a nivel del cerebro o un daño a nivel de la retina ocular, del ojo, o un daño a nivel del corazón, ¿sí? O un daño a nivel de los riñones, o un daño a nivel de los vasos periféricos. Todos esos son órganos blancos. Si mi paciente empieza a estar en una situación de oliguria o de anuria, ¿qué significa eso, chicos? ¿Qué es la oliguria? Está afectado el riñón, la función renal se está afectando. ¿Pero en qué?
En la orina. Hay una disminución del volumen. Del volumen, que el volumen se le dice como diuresis, ¿se acuerdan? Chicos, eso vean, ¿no? Porfa, vean. Ustedes saben que tienen lo que es diuresis y micción. Cuando la diuresis está disminuida, hablan de oliguria, cuando orina menos de 500 mililitros por día el paciente, o hablan de anuria, cuando no orina nada por día, ¿sí? Bueno, si viene un paciente y me dice que está con oliguria o anuria, que no hace pis directamente, ya puedo pensar en un daño de órgano blanco. O un paciente que empieza a tener visión borrosa, puedo pensar en algún daño a nivel del cerebro, un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, ¿sí? Entonces, esos son dos conceptos que tienen que tener. La urgencia, que no tiene daño de órgano blanco, y la emergencia, que sí tiene daño de órgano blanco y que yo ya mismo le tengo que bajar la presión a mi paciente, ¿sí? Porque puede terminar con secuelas muy graves. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Hay alguna duda de presión o pasamos a la siguiente? ¿Seguimos? Perdón. Sí, digan. Los escucho. Yo tengo una consulta. Pueden preguntarnos esto de urgencia y emergencia hipertensiva y que bueno, en la emergencia sí o sí tengo que tratar de bajarle la presión, pero no te preguntan más nada, o sea, llegan hasta ahí con las preguntas. No, nada más, nada más. Le tenés que bajar la presión y nada más. Si querés, decir que podés dar un diurético y ya está, digamos. No, no te van a preguntar más. Perfecto. No, no te van a preguntar más. Decir un diurético por las dudas como ejemplo. Siempre se le da diuréticos a los pacientes, furosamida o algunas de esos para que orinen y disminuyen la volemia, con lo cual bajan la presión arterial. Y no es que tengo que tratar de bajarle la presión. En la emergencia hipertensiva, Ignacio, le tenés que bajar sí o sí, ya, como sea. ¿Sí? Bien. Genial, de 10, de 10 de 10. ¿Había alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Vamos a empezar, chicos. ¿Cuál era el segundo ítem que teníamos que evaluar nosotros? Empezamos con la presión arterial, que le evalúa al último, pero la informo primera. Y lo segundo que tengo que informar, El pulso arterial. el pulso arterial. Excelente, el pulso arterial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es esto del pulso arterial. Entonces, vamos con lo segundo, que es el pulso arterial. Bien. El pulso arterial, chicos, es una percepción única, más palpable que visible, o sea, la palpo más de lo que la veo. Ustedes saben, chicos, que todo lo que es sistema arterial, yo lo palpo mejor. Y todo lo que es sistema venoso, venas, yo las veo mejor. ¿Saben eso, verdad? A las arterias las palpo, a las venas las veo, ¿sí? Entonces, el pulso arterial es una percepción única, más palpable que visible, que se produce por la distensión que provoca la sangre expulsada durante la sístole. Durante la sístole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Sobre la pared arterial. Entonces, la leamos entera. Es una percepción única, palabra clave, lo siento una sola vez. Más palpable que visible. No lo veo, lo palpo con mis dedos. Que se produce por una distensión de los vasos, ¿sí? Mis vasos se distienden, mi arteria radial, que es donde yo estudio el pulso arterial, se distiende debido a la misma sangre que está pasando después de la sístole del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende la definición, chicos? Miren, es única. Ustedes saben que el
El pulso, ¿dónde lo evaluamos? Lo evaluamos a nivel de la arteria radial, ¿sí, chicos? ¿Y por qué elijo la arteria radial para estudiarlo? Por 3 características. La arteria radial, que es la que está acá, ¿verdad? En el canal del pulso. Le elijo la arteria radial como marcadora del pulso arterial porque es una arteria accesible, o sea que yo no tengo que sacarle el pantalón, la remera, el buzo, sino con simplemente tener la muñeca libre ya está al acceso del médico para estudiarlo. Porque es una arteria superficial, es decir, está cerquita de la piel, yo la puedo palpar fácilmente, diferente, por ejemplo, a la aorta abdominal, que está re profunda, ¿sí? Y porque es una arteria que además está apoyada sobre un plano óseo, o sea, tiene por debajo de ella todo lo que es los huesos del antebrazo que le dan un punto de apoyo óseo. Entonces, no se me hunde la arteria, yo la palpo y tiene un punto de apoyo para quedarse ahí. Esas 3 características son por las cuales yo elijo mi arteria radial como marcadora del pulso arterial. Es accesible, es superficial y tiene un punto de apoyo óseo. Eso lo preguntaron en algún que otro examen y no sabían qué decir, ¿sí? Entonces, por eso esas 3 características yo lo palpo. ¿Y qué es el pulso? Es una percepción única, porque si ustedes se ponen ahora las manos, esto se toma así, esto lo van a ver con Maca, ustedes ponen la mano y ponen 3 dedos. Hay 2 dedos, estos 2, se ve ahí, este y este, que hacen presión. Y este tercer dedo es el que palpa, el que busca el pulso. 2 aprietan para frenar un poco el pulso y el otro palpa la sangre que está pasando. Ahí yo voy a percibir, es una percepción única, ¿sí? Que la palpo más de lo que la veo y que se produce por la misma distensión de la sangre. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, manda un bombazo de sangre, manda mucha sangre y ese bombazo de sangre que sale es lo que a mí me genera este pulso que yo lo palpo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces lo que elijo es la arteria radial, ¿verdad? ¿Por qué elijo la arteria radial? ¿Quién me puede decir? Que es superficial, accesible y tiene un plano de apoyo óseo por debajo. Perfecto, entonces accesible, superficial y tiene un punto de apoyo óseo. ¿Sí? Excelente, de 10. Sigamos entonces. Ahora, ¿qué es lo que tengo que estudiar yo, chicos? Tengo que estudiar las siguientes características, para lo cual tengo una mnemotecnia, que es Friedak, PM. Esa es la mnemotecnia, Friedak, PM. ¿Sí? Esta mnemotecnia hace referencia a la F de la frecuencia del pulso, la R de la regularidad, la I de la igualdad, la D de la dureza del pulso, de la onda del pulso, la A de amplitud, la C de celeridad. Ay, no me digan que lo cerré de vuelta. Esperen un segundo. No sé por qué me cierra. 2 segundos. Ahí está. Ahí está. Ahí ven, chicos. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, las características estábamos diciendo que eran Friedak PM, ¿verdad? ¿La F de qué? Frecuencia. Bien, la R, Regularidad. regularidad. La I, igualdad.
Bien, de 10. La D, Dureza. dureza. La A de amplitud, la amplitud de la onda del pulso. La C de celeridad. La otra C es de comparación, que eso se usa para los pulsos periféricos. Y después tenemos PM, que hace referencia a la P de presencia y la M de morfología. Presencia y morfología. La P es lo primero que yo voy a evaluar, lógicamente, chicos, porque yo primero tengo que ver si está presente el pulso. Si no está presente el pulso, no voy a poder evaluar ninguna de las otras características, ni la frecuencia, ni la regularidad, ni la igualdad, ni la dureza, nada, ¿sí? Entonces yo empiezo por la P. Si está presente, paso con todo el resto, con FRIDAC y la M. Si no está presente, se terminó mi examen, ¿sí? A ver, ¿y por qué se les ocurre a ustedes que un pulso, mi pulso radial, puede no estar presente? ¿En qué situación puedo tener ausente el pulso radial? ¿Qué se les ocurre? Muerte, Muy bien, muerte. Excelente, ¿qué más? obstrucción de la arteria por X motivo, Excelente, una obstrucción de la arteria de 10, ¿qué más? no tener el miembro superior amputado, También puede ser, excelente, ¿qué más? Algo que no sea porque está ausente la arteria, sino que yo no llego a palparla. Una y la convulsión. hipotensión, Claro, un shock hipovolémico, por ejemplo, que tiene muy baja la presión arterial, un shock hipovolémico, tengo tan poca volemia que directamente no siento esa onda del pulso, esa sangre pasando por la arteria. ¿Qué otra cosa más puede ser? Un paciente obeso que tiene mucho tejido celular subcutáneo. ¿Qué opinan? ¿Puede Sí, ser o no? difícil de encontrar. Perfecto, puede ser. ¿Qué más puede ser que hemos visto ya en el tema de generalidades, que yo no llegue a percibirlo? ¿Mm? Un tema que hemos visto en generalidades. Que es como así, como en lo que pasa en la obesidad, pero otra cosa. Edema. edema, Edema, un edema, exactamente. Un edema, o más bien una anasarca, un edema generalizado, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era la anasarca, chicos? Un edema generalizado. Era ¿Y un qué más? edema generalizado que afectaba una o más serosas. Excelente, esa es la definición de anasarca, ¿sí? Excelente. Entonces, por cualquiera de estos motivos, yo puedo tener ausente el pulso radial y se termina mi examen. Ahora, si yo lo palpo y lo verifico, paso a estudiar todo el resto de la memotecnia de FRIDAC PM, ¿sí? Entonces, pasemos con la siguiente, que era la F de frecuencia. ¿Alguno tiene idea de cuál es la frecuencia normal del pulso? ¿Cómo? Excelente, esa es la frecuencia normal. El valor normal es 60, entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo por arriba de 100 latidos por minuto? ¿Cómo se llama? Taquicardia. Taquicardia, muy bien. Y a nivel del pulso tiene un nombre específico que también he visto que lo han preguntado y que casi clavan porque no lo sabían, que es decirle taquisfigmia. ¿Cómo? Taquifigme. Eso, taquisfigmia, ¿sí? Es lo mismo que decir taquicardia, nada más que taquicardia es como hablar de la frecuencia más bien del corazón, ¿sí? Que obviamente el pulso refleja la frecuencia del latido del corazón, ¿sí? Acabamos de decir que el pulso, la onda del pulso, es una percepción que se produce por la distensión que genera la sangre que sale cuando se contrae el ventrículo izquierdo. Se contrae el ventrículo izquierdo, hace sístoles, sale la sangre y eso hace que se distienda mi arteria radial y yo perciba esta onda del pulso, ¿sí? Entonces, obviamente es lo mismo decirlo que taquicardia que taquifigmia, pero esto es como que les gusta más cuando hablan de pulso en sí mismo, ¿sí? Y cuando está por debajo de 60 latidos por minuto, ¿cómo se llama?
Bradifilmia. Bradifignia o bradicardia. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cómo saco yo la frecuencia en mi paciente? ¿Cómo hacen para calcular la frecuencia a su paciente? Tienen que agarrar, primero detectar bien la onda del pulso y con el celular o un reloj contar hasta 15 segundos, ¿sí? Tienen que contar hasta 15 segundos. ¿Por qué? Porque en esos 15 segundos ustedes después van a multiplicar por 4 y van a tener ese número de latidos en un minuto, ¿sí? Ustedes saben que hablamos de latidos por minutos, latidos por minuto. Entonces, ustedes calculan el número de pulsos en 15 segundos y ahí a ese total lo multiplican por 4, ¿sí? Por ejemplo, yo en 15 segundos tengo 12 latidos por... Yo tengo, por ejemplo, 12 latidos en 15 segundos. Si yo a eso lo multiplico por 4, voy a sacar el valor total en un minuto, ¿sí? En un minuto. 12 por 4 es 48, es decir, mi paciente tiene 48 latidos por minuto, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hace? Sí. Eso es si las ondas del pulso son regulares. La regularidad es lo que vamos a evaluar ahora, era la segunda característica a estudiar, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es la regularidad. Si la onda del pulso es irregular para ustedes, no pueden hacer eso, tienen que contar directamente todas las pulsaciones en un minuto. Esto de contarlo en 15 segundos y después multiplicarlo por 4 se lo hace como para ahorrar tiempo, para cortarlo, pero se lo puede hacer únicamente cuando el pulso es regular. Si es irregular, no sirve, no se lo puede hacer porque va a tener distintas pulsaciones en el tiempo. Entonces ahí tienen que contar en todo un minuto ustedes mismos la cantidad de latidos, ¿sí? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿El resto? ¿Bien o no? Sí, todo bien. Bien, perfecto, de 10. Entonces veamos la siguiente característica que era la regularidad. Chicos, la regularidad es el espacio de tiempo que separa cada onda de pulso entre sí. Separa cada onda del pulso. Es el tiempo entre un latido y el otro, entre un pulso y el otro. Espérenme un segundo, chicos. No usen el Wi-Fi, porfis. Esperen, que se llena de gente esto. Bueno, entonces. Esto es la regularidad, ¿sí? Decir que un pulso es regular es decir lo siguiente. Yo no soy muy buena dibujando, pero voy a intentar hacerlo. Sería más o menos esto, ¿sí? Es decir, este espacio que está entre cada onda del pulso, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, son todos iguales, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que son iguales, yo no soy buena dibujando, pero son más o menos iguales, ¿verdad? Sí, Bien, eso implica que mi pulso sea regular. Distinto sería que yo tenga esto, donde los espacios de tiempo ya son diferentes, ¿verdad? Entonces ahí tengo una onda del pulso irregular. Ahí yo ya no puedo hacer esto de contar en 15 segundos y multiplicar por 4, ¿sí? Entonces la regularidad es el tiempo que separa cada onda del pulso entre sí. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Genial. Vamos con la En, siguiente. en ese caso yo tengo que contar todo el minuto, porque el libro dice como que tenés que contar 3 minutos y sacar un promedio y una cosa así. Sí, es contar por 3 minutos y sacar un promedio. Bien.
pero me refiero a que vos a ese minuto no puedes decir, bueno, cuento 15 segundos del primer minuto y multiplico por 4, después del segundo minuto cuento los 15, multiplico por 4, no puedes hacer eso, tenés que contar el minuto entero, ¿sí? Ah, perfecto. Bien, de 10 de 10. ¿Y en qué situación se les ocurre a ustedes que podemos tener un pulso irregular? ¿En qué situación se les ocurre? En la fibrilación auricular. Muy bien, buen ejemplo. Esto quería que me digan en la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, ustedes tienen un corazón, una aurícula, que se contrae a destiempo, ¿sí? Se contrae como en una bolsa de gusano. Porque el encargado de mandar, chicos, esta contracción simultánea y normal que nosotros tenemos del corazón, que funciona como una bomba perfectita, está a cargo de ¿quién? Del nódulo sinusal, ¿verdad? Bueno, en la fibrilación auricular este nódulo sinusal empieza a fallar, con lo cual hay unas fibras cardíacas que se contraen en un momento, otras en otro momento y otras en otro. Se contraen en forma de bolsa de gusano. Y ahí tengo un pulso totalmente irregular porque algunas ondas pasan, algunas otras ondas no pasan, hay sístoles ventriculares que se dan, hay sístoles que no se dan y es totalmente irregular el pulso, ¿sí? Otra situación en la que pueden tener un pulso irregular es, por ejemplo, que se llama Se te cortó, Isa, creo. Sí, se le cortó. extrasístoles. Hola, hola. Se cortó, Isa. Ay, yo sí los escucho a ustedes. Ahora Ustedes sí no te me- escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Bien, bien, bien. Bueno, genial, no dije nada igual. Creo que no dije nada. Le estabas diciendo las extrasístoles recién. Ay, chicos, hoy el mundo se complotó para que esta clase sea difícil. Bueno, no importa, vamos a sacar adelante. Escuchen, entonces las extrasístoles son latidos anticipados, que también me generan estas irregularidades en el pulso, ¿sí? Porque, o sea, lo normal sería que yo tenga, por ejemplo, una onda del pulso así, tiki, 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 tiki. Y cuando tengo una extrasístole, estoy diciendo que viene un latido, un pulso y se anticipa y cae acá. Entonces ya este espacio de tiempo es distinto a este y a este, ¿sí? Después de vuelta viene una extrasístole y cae acá. Entonces ya acá se corta y tengo diferentes espacios de tiempo. ¿Se entiende, chicos, o no? Paso a tener un pulso irregular por latidos anticipados. ¿Sí? ¿Lo puede volver a explicar? Sí, cómo no. Estas extrasístoles son latidos anticipados. Lo que yo estoy queriendo decir es que normalmente mi onda del pulso debería ser así, ¿verdad? Con todos estos espacios bien regulares, iguales entre sí. Cuando yo tengo extrasístoles, en vez de ser así, tengo una onda normal, otra onda normal, otra onda normal, y de repente viene un latido y cae, ¿sí? Y de ahí sigue. Una onda normal, otra onda normal, viene un latido y cae, otra onda normal, ¿sí? Esas extrasístoles son latidos anticipados, es como que el corazón hace una contracción de más, por así decirle, de repente agarra y hace una contracción de más, entonces manda una onda de pulso extra, que no tenía nada, que no tenía que estar ahí, ¿sí? Que son estas de acá. Y ahí ya la diferencia de tiempo, si ustedes se fijan, que acá venía siendo igual, acá ya es distinta. Esta es más cortita, después acá se alarga, esta más cortita, más cortita, más cortita, ¿sí? Se pierde esa regularidad por estos latidos anticipados que son las extrasístoles. ¿Ahí se entiende o no? Sí, perfecto, gracias. Bien, perfecto, genial, de 10. Así me gusta, chicos. Si no entienden algo, me preguntan. No tengo ningún problema, ¿sí? Bien, de 10. Otra cosa que tienen que saber, esto como patológico, ¿no? O sea, nosotros hablamos, miren, hablamos de causas patológicas que me generan irregularidad acerca de la fibrilación auricular y de las extrasístoles. Pero hay una causa fisiológica que me genera cierta irregularidad, pero que es totalmente normal. Eso es lo que se conoce como BETI.
la mnemotecnia Betty. ¿Qué quiere decir esta mnemotecnia Betty? Quiere decir que yo tengo una bradicardia durante la expiración y una taquicardia durante la inspiración, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy expirando, soltando el aire, mi pulso cardíaco disminuye. Tengo más espacio entre las ondas del pulso porque disminuye la frecuencia, ¿sí? Pasa a ser así. Y cuando yo inspiro, tengo una taquicardia, ¿sí? Cuando tomo aire, tengo una taquicardia inspiratoria. Y eso sería más bien así. ¿Sí? Después vuelvo a soltar el aire y de vuelta bradicardia. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, chicos? Esto es expiración, ¿sí? Y esto es inspiración. Miren la diferencia en la expiración, lo que miden estos espacios de tiempo, y miren la comparación en la inspiración, que son bien cortitos, ¿sí? Por eso se dice que tengo una bradicardia expiratoria con una taquicardia inspiratoria. Pero eso es totalmente normal. Es normal en quienes, en los niños y personas menores de 30 años, ¿sí? Esto es normal en quienes, en niños y en personas menores de 30 años, ¿sí? Eso se da por el mismo retorno venoso. Cuando yo inspiro, aumenta el retorno venoso, por lo tanto después ahí tengo una taquicardia, ¿sí? Es normal en niños y en menores de 30 años. Si yo encuentro esto en un paciente de 55 años, es patológico. Únicamente es normal en menores de 30 años. ¿Se entiende, chicos? Sí. Si no se entiende, vuelvo a explicar, no hay ningún problema, ¿no? ¿El resto? ¿Están ahí o no están? Sí, todo bien. Bien, vamos Sí, bien sí. esto. Bien, perfecto, de 10. Genial. Entonces, chicos, ya vamos viendo. Ya vamos viendo. Agreguemos unas hojas. Ya vamos viendo todo lo que de la mnemotecnia vimos lo que es la presencia y causas de por qué puede estar ausente, la frecuencia, la regularidad. Nos tocaría ver ahora la igualdad, pero vamos a ver primero, chicos, la amplitud, para que puedan entender después igualdad, porque van bien de la mano, ¿sí? Entonces, la amplitud, que es la siguiente característica, se define como la altura que alcanza cada onda del pulso. Cada onda del pulso, ¿sí? Es decir, yo en la amplitud estoy evaluando, este es por ejemplo un pulso, estoy evaluando por aparte la altura de esta onda en particular, ¿sí? ¿Y por qué les aclaro? Porque cuando yo hablo de igualdad, que era la característica que seguía, estoy hablando de la relación entre las alturas de todas las ondas del pulso, ¿sí? Es decir, yo comparo esta con esta, con esta y con esta. La altura de cada una las comparo, las relaciono. Y con eso digo si tienen igualdad o desigualdad. En la amplitud yo evalúo cada onda por aparte. En la igualdad las relaciono a todas las ondas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, perfecto. Algo que tienen que saber es que la altura, ¿sí? Esta altura de las ondas, dependen de lo que era la presión arterial diferencial, para que tengan en cuenta, de la diferencia entre la sistólica y la diastólica, ¿sí? Ahora, en el supuesto caso de que yo diga, bueno, lo normal, chicos, es que la altura de mi onda, es decir, voy a borrar, lo voy a hacer con otro color.
que la altura de mi onda sea desde acá hasta acá y que sea 3 centímetros. Eso es lo normal. ¿Qué pasa si yo de repente empiezo a tener ondas que miden 6 centímetros? Empiezo a tener un pulso más amplio, ¿verdad? Tengo un pulso más amplio. Y ese pulso más amplio, más alto, lo puedo encontrar, por ejemplo, en una patología que se llama la insuficiencia aórtica. ¿Sí? La insuficiencia aórtica es una patología en la cual, ya la vamos a ver bien, quédense tranquilo, es una patología en la cual ustedes saben que tienen en el corazón 4 cavidades. A ver, les dibujo. Tienen 4 cavidades. Aquí. ¿Sí? Cuando yo hablo de mi válvula aórtica es esta. Y cuando digo que es insuficiente, estoy diciendo que no se cierra bien. Que cuando se tiene que cerrar, no se cierra, queda abierta. Entonces pasa mucha sangre hacia la aorta, hacia la arteria aorta. Como pasa mucha aorta, tengo una onda del pulso bien alta. Eso se le dice como pulso saltón, se lo conoce como pulso saltón o de Corrigan. ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Sí. Bien, perfecto. Eso es cuando tengo ondas bien altas, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? También se puede dar, por ejemplo, en el hipertiroidismo, en las pacientes embarazadas, en un cuadro de fiebre, ¿sí? Pero eso es normal porque después desaparece. Si yo trato el hipotiroidismo o la paciente después de parir o la fiebre después de darle un paracetamol, la onda del pulso vuelve a su normalidad, ¿sí? Disminuye su altura. En la insuficiencia aórtica es el claro ejemplo de un pulso amplio y lo tienen que saber porque lo van a tomar, ¿sí? Pulso amplio que se llama saltón o de Corrigan. Como no se cierra bien la válvula aórtica, sale mucha sangre y me da una onda bien alta. ¿Sí? A contrapartida sería lo que nosotros tenemos, si no es amplio, es pequeño, ¿sí? Y a eso se le llama pulso pequeño o parvus. Pulso pequeño o parvus, ¿sí? ¿Y en dónde se les ocurre que podemos encontrar este pulso pequeño o parvus, chicos? Si yo les En la dije... estenosis aórtica. Eso, muy bien, en la estenosis aórtica de 10. O sea, yo ahora acá tengo en mi corazón una válvula aórtica que está estenosada, estrechada, está totalmente cerrada. No permite que la sangre baje, no permite. La sangre no puede pasar, intenta y no puede pasar. En esa estenosis aórtica, si es que logra salir algo de sangre, va a ser muy poquitito lo que pasa hacia la aorta y ahí va a tener una onda chiquitita, chiquitita, ¿sí? Excelente, de 10 ese ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Qué pasa si yo en vez de tener una estenosis en la válvula aórtica tengo una estenosis acá? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría? Y también podría ser. También, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la sangre tiene que pasar primero desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y de ahí sale a la aorta. Si yo acá tengo estenosado, ¿la sangre va a pasar o no? Está estrechada, está cerrada la válvula mitral. Esta es la mitral. Está cerrada, está totalmente cerrada. ¿Pasa o no? No, no pasa. Perfecto. Si no le pasa nada, el ventrículo izquierdo que está sanito con su válvula aórtica sanita, no recibe nada de sangre. ¿Va a mandar algo de sangre a la aorta o no? No. No, no manda nada. Entonces también se puede dar en una estenosis mitral, tanto en la aórtica como en la mitral, ¿sí? También se puede dar, chicos, por ejemplo, en un shock hipovolémico. El paciente con un shock hipovolémico, por ejemplo, tuvo un traumatismo, perdió litros y litros de sangre, tiene ahora muy poquita volemia, entra en shock y en el shock hipovolémico el pulso, la onda del pulso también va a ser chiquitita por la misma causa de la hipovolemia, ¿sí? También puede ser en una insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando el corazón se descompensa, chicos, deja de bombear normalmente. El corazón normalmente es una bomba que funciona sincrónicamente, ¿sí? Se contraen las aurículas mientras se dilatan los ventrículos. Y cuando se contraen los ventrículos, se dilatan las aurículas. O sea que es una bomba perfecta.
Cuando un paciente insuficiente cardíaco, que ya viene cansado, tiene un corazón que no funciona bien, se descompensa, empieza a hacer cualquier cosa. Y como no bombea bien, la sangre no sale bien hacia su camino. Sale apenas un poquitito, tal vez, ¿sí? Entonces, en ese caso, también puedo tener un pulso pequeño o parvo, porque el corazón no bombea bien la sangre que tiene que sacar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto, de 10, ¿sí? Y bueno, después, eso en cuanto a lo que es amplitud, ¿sí? En cuanto a lo que es igualdad, chicos, no hay nada más por decir que lo que les mencioné acá, ¿sí? Amplitud es la altura de cada onda, ¿sí? De cada onda. Igualdad es la relación de las alturas entre sí. Y yo puedo hablar de que un pulso es igual, o puede hablar de que un pulso es desigual. ¿Se entiende, verdad? Sí. Bien, perfecto, de 10. Otra cosa que tienen que saber en cuanto a esto de desigual es que nosotros tenemos, así como teníamos una situación fisiológica, chicos, en la cual la regularidad del pulso era diferente, ¿se acuerdan de esto, de Betty? Que los espacios de tiempo eran diferentes en la inspiración versus la inspiración. Bien, lo mismo tenemos en cuanto a la igualdad. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos una situación fisiológica que se le llama, y está mal llamado, pulso paradojal. Y les voy a poner con rojo, mal llamado, porque es fisiológico. Está mal que le digan pulso paradojal porque esto es normal. Paradojal se le dicen las cosas que implican alguna patología. Esto es normal, por eso está mal llamado porque es fisiológico, al igual que Betty. Al igual de lo que pasaba con la regularidad, con el espacio de tiempo entre la expiración y la inspiración, acá tenemos un fenómeno fisiológico. Y se le dice pulso paradojal a lo siguiente. Cuando yo, durante la expiración, tengo ondas de pulso de esta altura, fíjense que son todas iguales, de esta altura, y cuando llegan a inspiración, son de este tamaño. Vuelvo a expirar e incrementa la altura. Inspiro y baja la altura, ¿sí? Esto es normal. ¿Por qué es normal? Porque se considera normal cuando la diferencia entre las alturas, esto es expiración y esto es inspiración, ¿sí? Cuando la diferencia entre las alturas de las ondas de la expiración con las de la inspiración es menor a 10 milímetros de mercurio. Si es menor a 10 milímetros de mercurio, esa diferencia es totalmente normal, ¿sí? Y eso, chicos, es por lo mismo que le decía yo recién, que es porque aumenta el retorno venoso, ¿sí? Aumenta el retorno venoso durante la inspiración. Cuando yo inspiro, me voy a apuntar a mí así se explica un poquito mejor. Cuando yo inspiro, aumenta la presión negativa en mi caja torácica. Entonces yo hago y vuelve toda la sangre durante mi inspiración, vuelve hacia el corazón, aumenta el retorno venoso. ¿A qué cavidades llega la sangre venosa, chicos? ¿A qué corazón? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Al derecho. Llega todo esto, cuando yo inspiro, llega toda la sangre hacia el corazón derecho. Mi corazón derecho, que ahora está lleno de sangre porque aumenta el retorno venoso, empieza a empujar al corazón izquierdo, es como que lo empuja. Y como lo empuja, cuando después yo suelto el aire, esta inspiración, como está totalmente empujada, va a salir poquitita sangre, ¿sí? Porque el corazón derecho comprime al izquierdo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber que es normal. Se le dice paradojal, pero es normal, es fisiológico, ¿sí? Es fisiológico. Durante la expiración tengo ondas más altas y durante la inspiración son más pequeñitas. Pero eso es normal si es hasta 10 milímetros de mercurio. Ahora, hay un pulso paradojal posta a posta cuando esa diferencia está por arriba de 20 milímetros de mercurio. Cuando las ondas de la altura de la expiración versus la de la inspiración tienen una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio. Eso ya es paradojal de verdad, ¿sí?
¿Y en qué caso se da el que es paradojal posta? Te da, por ejemplo, eso se llama pulso paradojal, pulso paradójico. De Kussmaul. Y se da, por ejemplo, esto chicos acuérdense, cuando la diferencia es de más de 20 milímetros de mercurio, en lo que es el taponamiento cardíaco. Ese es el ejemplo que tienen, el taponamiento cardíaco, ¿sí? Ustedes tienen tanto líquido comprimiendo al corazón que después la sangre cuando tiene que salir, sale en mucha menor cantidad, por lo tanto la diferencia aumenta, ¿sí? Es como que las ondas que son bajitas pasan a ser más bajas todavía. Entonces la diferencia es mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué se da eso? Porque el corazón está taponeado de agua totalmente y no puede dilatarse ni contraerse. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Entonces, chicos, ya hemos visto frecuencia, ¿qué alteraciones podíamos tener? Repasemos. ¿Cuál era la frecuencia normal? 60-100. Bien. Cuando está por arriba, Taquistigmia, por debajo, bradistigmia. excelente. Hemos visto la regularidad, ¿verdad? ¿Qué era la regularidad, chicos? El espacio entre las diferentes ondas del pulso El espacio de tiempo, de ¿sí? tiempo. El tiempo que separa a cada onda del pulso entre sí, ¿sí? Es esto de acá, es esto de acá. Perfecto. ¿Y cómo podía ser ese pulso? Esa regularidad, regular Irregular. o irregular. Excelente, de 10. Ahora, en esa regularidad o irregularidad, si es irregularidad, ¿qué ejemplos tengo? ¿En qué situaciones tengo un pulso irregular? Habíamos nombrado dos que eran patológicas y una fisiológica. En las patológicas, en la fibrilación auricular, Bien, en las extrasístoles. excelente, de 10. ¿Y lo Y- fisiológico, chicos, qué era? Que me diga otro. ¿Qué era lo fisiológico? Se aceleraba la inspiración y se hacía como más baja la expiración. Era Betty, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Betty? Bradicardia, acuérdense de la memotecnia, así no se olvidan. Bradicardia expiratoria y taquicardia inspiratoria, ¿sí? Entonces, durante la expiración tengo una bradicardia, tengo más separadas las ondas, ¿sí? Y durante la inspiración tengo taquicardia, tengo más cortitas las ondas, ¿sí? Durante la expiración van a estar así y durante la inspiración van a ser todas pegaditas, ¿sí? Y esto es inspiración y esto es expiración. Sí, chicos, acuérdense, eso es fisiológico. Betty, acuérdense de Betty la fea. Bueno, ahí está, Betty, de 10. Bien, ¿qué seguía después de la regularidad? ¿Qué evaluaba? Yo tengo una duda ahí. Si o sea, no podemos medir la frecuencia haciendo lo de multiplicar por 4 en los 15 segundos en los niños y en las personas menores de 30 años. No, sí O lo podés hacer porque esto es fisiológico y porque se va igualando en cada respiración, ¿entendés? Está bien, vos bien. tenés una bradicardia respiratoria, pero después tenés una taquicardia respiratoria, ¿entendés? Y después en la próxima expiración es como que lo igualdás. Entonces sí lo Bien. podés hacer. Esto sí, eran menores de 30 años, pero no pasa nada. Bien, ¿Sí? bien. Gracias. Bien, de 10, de 10. ¿Qué sigue después, chicos? De la memotecnia. ¿Qué pasó, Valar? ¿Cómo era la memotecnia? Igualdad. Igualdad. FRIDAC PM, de 10. Evalúo la igualdad. ¿La igualdad qué significa? ¿Qué es la igualdad? La relación entre las alturas de las ondas. Excelente, la relación entre las alturas de la onda, que podía ser igual o desigual, ¿sí? Excelente, de 10. Después, ¿qué paso a evaluar? Dureza. ¿Qué dureza, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver mañana. La dureza la vemos mañana. Sigue ¿qué? La amplitud. La amplitud es la altura de una onda, de cada onda en sí, ¿verdad?
¿Qué pasaba si esta altura estaba aumentada? ¿Cómo se llamaba? Altus. ¿Cómo era? Saltón, corrigan, ¿no? El pulso saltón o de córriga es un pulso amplio, tiene amplitud aumentada, es un pulso amplio. Y el ejemplo para arriba era la insuficiencia aórtica. Y cuando está disminuida, ¿cómo se llama? Pequeño. Pequeño O. ¿Cómo? Dijeron bien, ¿no? Esto era amplio y esto era pequeño O parvus, ¿se acuerdan? Parvus. Parvus, parvus de pequeño. Pequeño parvus, que P con P. Pequeños parvus, ¿sí? Y el ejemplo que teníamos, díganme 2 ejemplos. La estenosis aórtica. Bien. Y otro ejemplo, a ver, algún otro que se acuerde. ¿Cómo? ¿Cómo? Excelente, el shock hipovolémico. De 10. De 10 de 10. De ahí nos toca ver lo que es la celeridad, la comparación de los pulsos entre sí y pasamos a ver la presencia, que ya vimos todas las situaciones por las cuales el pulso puede estar ausente, y la morfología, ¿sí? Esas características las vamos a ver mañana, chicos, porque ya si no se hace muy larga la clase. Chicos, ¿hay alguna duda de esto? ¿Queda claro más o menos o no? Les pido 1000 disculpas, se me trabó un montón de veces el Power, se me cerraba, no sé qué pasaba. Pero ¿hay alguna duda de estas características? Yo sé que por ahí es medio chino, por así decirlo, ¿sí? Pero traten de repasarlo una vez más, lean los apuntes, vean la clase una vez más y ya les va a quedar grabado. Vean del Tomás o del Sánchez. ¿Hay alguna duda o estamos bien? Mis dudas generalmente es cuando llegas a la evaluación del pulso, es estas amplitudes, o sea, cómo las medís, cómo, o sea, obviamente vos vas a sentir la diferencia en el dedo, pero... Y no sé si la sentiste, digo, ¿no? Ah, bien. Pero bueno, somos semiólogos, chicos. Así que, Perfecto. sí. A ver, si vos tenés un paciente con una insuficiencia aórtica, que no creo que te toque, y tiene un pulso saltón o de Corrigan, obviamente lo vas a sentir. Además, en esa situación de insuficiencia aórtica tenés, por ejemplo, lo que es el signo del martillo de agua. Vos cuando levantás la mano, la sangre cae. Entonces, en teoría, deberías dejar de sentir el pulso. Yo ahora, por ejemplo, me lo siento mucho menos, ¿entendés? Pero el que tiene una insuficiencia aórtica que manda mucha sangre, vos le levantas la mano y seguís sintiendo ese pulso, porque es saltón, porque es amplio, ¿entendés? Tenés eso para agarrarte también. Es muy difícil, chicos, a ver, captar este Betty o captar la diferencia de la igualdad entre... no sé si está bien que les diga, pero creo que es casi hasta imposible, ¿sí? Pero no importa, ustedes lo tienen que saber porque ustedes les pueden preguntar en el oral, ¿sí? Ustedes le pueden decir, decime qué tiene la insuficiencia aórtica, cómo es el pulso de la insuficiencia aórtica. Y vos le tenés que decir que es el pulso saltón alto de Corrigan, que tiene el signo de martillo de agua y un montón de cosas que vamos a ver después, ¿sí? O le pueden decir cómo se llama cuando la frecuencia está aumentada, ¿sí? O les pueden decir, decime la diferencia entre amplitud e igualdad. ¿En qué situación puedes tener un pulso desigual? ¿En qué situación podés tener un pulso irregular? Fibrilación auricular, extrasístole, ¿sí? Tienen que saberlo como más teórico, ¿sí? Ah, bien, gracias. Igual la parte de semiotecnia, quédense tranquilos que lo van a ver con MACA, ¿sí? Quédense tranquilos que sí lo van a ver, pero yo les estoy siendo sincera, digamos. A veces no hace bien tanta sinceridad, chicos, pero bueno. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicuelos? Si no, nos vemos mañana, seguimos mañana. Sí, Isa. No, ¿Por qué? Ah, perdón. Diga, sí, decime, Pía. ¿Por qué la regularidad de las ondas pulsátiles solo es fisiológico en los niños y menores de 30? ¿A qué se debe que en el resto no? Porque eso es como una diferencia en cuanto al retorno venoso. Los niños por ahí tienen, es más, si ustedes se pueden a fijar, lo que yo les pasé de la frecuencia normal del pulso, les pasé de un adulto. Los niños, los pequeños, o sea, tienen una taquicardia fisiológica. Los niños tienen un pulso mucho mayor a 100 latidos por minuto, ¿sí?
Yo les pasé el valor normal de un adulto. En los niños es distinto y es como que demora un poco más en regularizarse y en bajar por las mismas necesidades metabólicas que tiene el chiquito, ¿sí? Normalmente. Es como que no hay una explicación así de tiene esto patológico, ¿sí? Es como un desarrollo normal, por decirlo así, Bien. ¿sí? ¿Hay alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay más duda, entonces nos vemos mañana, ¿sí? Nos vemos mañana y terminamos con esto de pulso y vemos si arrancamos con algo de